Hoy vamos a desentrañar uno de los procesos más cruciales en la biología, la expresión génica. En esencia, es la forma en que nuestras células leen la información guardada en el ADN para fabricar las proteínas que nos hacen ser quienes somos. Antes de meternos en materia, recordemos a nuestros protagonistas, el ADN y el ARAN. El ADN es el libro de recetas maestro, es bicatenario y utiliza timina T. El ARAN es la copia de trabajo, más inestable, monocatenaria y, ojo, sustituye la timina por el uracilo, U. El flujo central de la información genética es: ADN se copia a ARAN, esto es la transcripción, y luego el ARAN se utiliza para crear la proteína, esto es la traducción. Un gen es una secuencia de ADN que contiene la información necesaria para crear un producto funcional, que casi siempre es una proteína, pero también puede ser un tipo de ARAN, como el ARAN de transferencia o ribosómico. La célula necesita un mensajero. La información del ADN está almacenada de forma segura en el núcleo, en eucariotas, y se requiere una copia parcializada, ordenada y regulada para llevarla al citoplasma. Esa copia es el transcrito de ARAN. La transcripción es el proceso de sintetizar ARAN a partir de un molde de ADN. Solo una de las dos cadenas del ADN actúa como cadena molde en cada transcripción. El principio de apareamiento de bases es clave, pero con la sustitución de T por U. La enzima clave, la enzima encargada de esta gran tarea es la ARAN polimerasa, RNA-Pol. Esta enzima no necesita un cebador, a diferencia de la replicación del ADN. Su trabajo es catalizar la adición de ribonucleótidos en la dirección 5' a 3', lo que significa que la nueva cadena de ARAN es antiparalela al molde de ADN. La ARAN polimerasa es la enzima clave del proceso de transcripción, y sin ella, la célula no podría copiar la información genética del ADN hacia una molécula de ARAN. Su función principal es leer la secuencia de nucleótidos del ADN y construir una cadena complementaria de ARAN. Para que este proceso ocurra correctamente, la ARAN polimerasa necesita varios elementos y condiciones esenciales que aseguran la precisión y la eficiencia del proceso. 1. Molde de ADN, hebra molde. El primer y más importante requerimiento es el ADN, específicamente una de sus dos hebras, conocida como la hebra molde o antisentido. Esta hebra sirve como guía o patrón para que la ARAN polimerasa sepa qué nucleótidos colocar y en qué orden. A lo largo de la transcripción, la ARAN polimerasa lee la hebra molde en dirección 3' a 5, mientras sintetiza el ARAN en dirección 5' a 3'. De esta manera, la nueva molécula de ARAN será complementaria a la hebra molde y casi idéntica a la hebra codificante del ADN, excepto que contiene uracilo en lugar de timina. 2. Nucleótidos libres, NTPs. Otro requisito fundamental son los nucleótidos trifosfato o NTPs: adenina, uracilo, citosina y guanina, ATP, UTP, CTP y GTP. Estos actúan como materia prima para formar la cadena de ARAN. Cada NTP se une al nucleótido complementario del ADN gracias a las reglas de apareamiento de bases. A con U, T con A, C con G, G con C. Además de ser bloques estructurales, los NTPs también aportan la energía necesaria para la formación del enlace fosfodiéster que une un nucleótido con otro. Cuando se rompe el enlace entre los fosfatos del NTP, se libera la energía que impulsa la reacción. 3. Promotor, secuencia de inicio en el ADN, la ARAN polimerasa no empieza a transcribir al azar. Necesita una señal específica que le indique dónde comenzar, y esa señal es el promotor. El promotor es una secuencia corta de ADN ubicada justo antes del gen que se va a transcribir. Ahí es donde la ARAN polimerasa se une al ADN y se posiciona correctamente para iniciar el proceso. En las células procariotas, el promotor contiene regiones muy conservadas llamadas caja-10, Pribnow box, y caja-35, que ayudan a la enzima a reconocer el sitio de inicio. En eucariotas, existen secuencias como la caja Tata, que cumple una función similar, pero la unión requiere la ayuda de factores de transcripción. 4. Factores de transcripción o factores sigma. La ARAN polimerasa necesita ayuda para reconocer el promotor y comenzar correctamente. En procariotas, esto lo logra con la ayuda de una subunidad llamada factor sigma. Este factor guía la polimerasa hasta el promotor y luego se libera una vez que la transcripción ha comenzado. En eucariotas, el proceso es más complejo, pues la ARAN polimerasa requiere varios factores de transcripción generales que facilitan su unión, apertura del ADN y arranque del proceso. Estos factores aseguran que la ARAN polimerasa empiece en el lugar correcto y no copie regiones equivocadas del ADN. 5.
Iones metálicos cofactores catalíticos. La ARAN polimerasa también necesita iones metálicos, principalmente magnesio y, en algunos casos, zinc. Estos iones actúan como cofactores esenciales que ayudan a estabilizar las cargas negativas del ADN y los NTPs durante la reacción. Sin estos iones, la enzima no podría catalizar la formación de los enlaces fosfodiéster, lo que significa que el ARAN no podría sintetizarse correctamente. En bacterias procariotas, la ARAN polimerasa es una de las enzimas más grandes conocidas. La enzima completa se llama holoenzima y se compone de dos partes. 1. El core núcleo, formado por las subunidades 2-alfa, beta y beta'. 2. El factor sigma. El factor sigma es crucial porque establece contacto con secuencias específicas del ADN llamadas promotores. La ARAN polimerasa se une al ADN en una secuencia específica, el promotor. Esta secuencia es vital, ya que define el punto de inicio de la transcripción y la dirección en la que debe ir la enzima. En procariotas, el factor sigma se une a secuencias específicas como la -10 y la -35 del promotor. 1. Iniciación. La iniciación marca el comienzo de la transcripción y es una de las etapas más importantes, ya que determina dónde y cuándo se copiará un gen. Todo empieza cuando la ARAN polimerasa se une a una región específica del ADN llamada promotor, que se encuentra justo antes del inicio del gen. El promotor funciona como una señal de arranque, indicando a la enzima dónde debe comenzar a copiar. En procariotas, el promotor contiene dos secuencias características, la caja -10 Pribnow box y la caja -35, que son reconocidas por una subunidad especial de la ARAN polimerasa llamada factor sigma. Este factor ayuda a posicionar correctamente la enzima y a separar las hebras del ADN para que la ARAN polimerasa pueda acceder a la hebra molde. En eucariotas, el proceso es un poco más complejo. La ARAN polimerasa 2, encargada de transcribir la mayoría de los genes, no puede unirse sola al ADN, necesita la ayuda de un conjunto de factores de transcripción generales. Estos factores reconocen la secuencia Tata Box en el promotor y ayudan a abrir el ADN formando el llamado complejo de iniciación. Una vez que la ARAN polimerasa está correctamente colocada, comienza a romper los enlaces de hidrógeno entre las hebras del ADN y crea una pequeña burbuja de transcripción, dejando al descubierto la hebra molde. La enzima entonces coloca el primer nucleótido de ARAN complementario a la hebra de ADN, dando inicio a la cadena de ARAN. 2. Elongación. Una vez que la ARAN polimerasa ha iniciado la síntesis del ARAN, entra en la fase de elongación, donde el proceso se vuelve más rápido y continuo. Durante esta etapa, la ARAN polimerasa avanza a lo largo del ADN abriendo la doble hélice solo en una pequeña región a la vez, aproximadamente unas pocas bases. A medida que se mueve, va leyendo la hebra molde en dirección 3' a 5, mientras sintetiza la cadena de ARAN en dirección 5' a 3. En cada paso, la enzima va incorporando nucleótidos libres, NTPs, adenina, uracilo, citosina y guanina, que se emparejan de manera complementaria con las bases del ADN. A del ADN con U en el ARAN, T del ADN con A en el ARAN, C con G, G con C. Cada vez que un nucleótido se une, la ARAN polimerasa cataliza la formación de un enlace fosfodiéster, liberando pirofosfato, energía, lo que permite que la cadena de ARAN crezca de manera estable y continua. Conforme la enzima avanza, la doble hélice del ADN se vuelve a cerrar detrás de ella, mientras que la cadena de ARAN recién formada se separa del ADN y se va extendiendo fuera del complejo enzimático. En eucariotas, durante la elongación también pueden ocurrir modificaciones en el extremo 5' del ARAN, como la adición de una capucha, o Cap5', que protege al ARAN y le facilita su futura traducción. En este punto, la ARAN polimerasa puede sintetizar miles de nucleótidos por minuto, garantizando una copia fiel y rápida del gen. 3. Terminación. La terminación es la etapa final del proceso de transcripción y se encarga de detener la síntesis del ARAN en el lugar correcto, asegurando que la molécula tenga la longitud exacta del gen. En procariotas, existen dos tipos principales de terminación. Terminación dependiente de Rho, requiere una proteína llamada factor Rho, que se une al ARAN y avanza hasta alcanzar la ARAN polimerasa, provocando que ésta se detenga y libere la molécula de ARAN. Terminación independiente de Rho, depende de una secuencia rica en bases GC seguida de varias adeninas en el ADN. Esta secuencia forma una estructura en horquilla o bucle en el ARAN que desestabiliza el complejo, haciendo que la polimerasa se desprenda y libere el ARAN. En eucariotas, el proceso es más complejo. La ARAN polimerasa 2 continúa transcribiendo incluso después del final del gen, pero una señal de terminación, secuencia adenina, adenina, uracilo, adenina, 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 indica dónde debe cortarse el ARAN.
Después, se añade una cola de poliadenina, poli-A, al extremo 3', lo que estabiliza el ARNM y facilita su transporte al citoplasma. Una vez liberado, el ARAN pasa por un procesamiento adicional. Se añade la capucha 5', se eliminan los intrones mediante un proceso llamado splicing, se une la cola poli-A al extremo 3'. Después de estos pasos, el ARNM maduro está listo para salir del núcleo y dirigirse al ribosoma, donde servirá como molde para la síntesis de proteínas durante la traducción. Estructura de la secuencia terminadora en el ADN. Las regiones del ADN que provocan la terminación intrínseca suelen tener dos características principales. Una zona rica en pares de bases G y C, seguida por una serie de adeninas A consecutivas en la hebra molde. Cuando la ARAN polimerasa transcribe esta región, en el ARAN se forma una zona complementaria rica en G y C, que se empareja consigo misma, generando una estructura en forma de horquilla o bucle, hairpin loop. Después del bucle, el ARAN contiene una cadena de uracilos U complementarios a las adeninas del ADN. Estas dos características, el bucle GC y la cola rica en U, son las responsables directas del fin de la transcripción. Formación del bucle en horquilla. Cuando la ARAN polimerasa llega a la región GC, el ARAN que está sintetizando se pliega sobre sí mismo gracias a los emparejamientos complementarios entre las bases G y C, que forman 3 puentes de hidrógeno por par, otorgando una gran estabilidad estructural. El resultado es una estructura de doble cadena corta dentro del ARAN, con forma de horquilla, que se proyecta hacia afuera del complejo de transcripción. Este bucle en horquilla ejerce una fuerza mecánica sobre la ARAN polimerasa, provocando una pausa en su avance. La ARAN polimerasa, al detenerse, pierde parte de su estabilidad con la hebra molde, especialmente porque justo después de la horquilla hay una zona rica en enlaces AU, los cuales son más débiles que los GC, solo tienen 2 puentes de hidrógeno por par. Desestabilización y liberación del ARAN. El bucle en horquilla altera la conformación del complejo de transcripción dentro de la ARAN polimerasa. La combinación de dos factores, la pausa inducida por la horquilla y la debilidad de los enlaces AU que la siguen, hace que la unión entre el ARAN recién sintetizado y la hebra de ADN se rompa espontáneamente. Como resultado, la ARAN polimerasa se separa del ADN, la cadena de ARAN se libera completamente, y el ADN recupera su estructura de doble hélice. Este proceso no necesita energía adicional ni proteínas accesorias, ya que la propia secuencia del ARAN provoca su liberación natural. La terminación dependiente de Rho es uno de los dos mecanismos que utilizan las células procariotas como las bacterias para finalizar la transcripción. A diferencia de la terminación intrínseca, este proceso sí requiere la participación de una proteína adicional llamada factor Rho, que actúa como una máquina molecular de desenrollado del ARAN. Su función principal es detener la ARAN polimerasa y liberar la molécula de ARAN cuando el gen ya ha sido completamente copiado. La señal de inicio, el sitio root, Rho Utilization Site. El proceso comienza cuando la ARAN polimerasa se encuentra transcribiendo el ADN, y en el ARAN que está formando aparece una región específica llamada sitio root, Rho Utilization Site. Este sitio no tiene una secuencia fija, pero suele ser rica en citosinas, C, pobre en guaninas, G, y carecer de estructuras secundarias como bucles o horquillas. El sitio root sirve como punto de unión para la proteína Rho. Una vez que la ARAN polimerasa ha transcrito esa región, el factor Rho se acopla al ARAN naciente en ese punto. Importante, Rho no se une al ADN, sino al ARAN recién sintetizado. Avance del factor Rho. Después de unirse al ARAN, Rho comienza a desplazarse a lo largo de la molécula en dirección 5, flecha apuntando hacia la derecha 3, siguiendo el mismo sentido en que se está elongando el ARAN. Este movimiento se realiza gracias a la energía que obtiene de la hidrólisis del ATP. Mientras tanto, la ARAN polimerasa continúa avanzando sobre el ADN, sintetizando el ARAN y moviéndose hacia adelante. En este punto, podríamos imaginar una especie de carrera molecular entre la ARAN polimerasa y el factor Rho. La ARAN polimerasa va adelante. El factor Rho la persigue por detrás moviéndose por el ARAN. Rho avanza hasta que la polimerasa se detiene momentáneamente, algo que suele suceder cuando la enzima encuentra una secuencia de terminación en el ADN, lo cual provoca una pausa. Alcance y desenrollamiento del complejo. Cuando la ARAN polimerasa se detiene, el factor Rho la alcanza. Una vez que se encuentra cerca de la enzima, Rho utiliza su energía para desenrollar la unión entre el ARAN y la hebra molde del ADN dentro del complejo de transcripción. Esto ocurre porque Rho actúa como una helicasa. Rompe los enlaces de hidrógeno que mantienen unida la hebra de ARAN con el ADN, desestabiliza el complejo ARN-ADN-ARN polimerasa, y finalmente provoca que el ARAN se libere.
Al separarse el ARAN, la ARAN polimerasa pierde su sustrato de trabajo y también se desprende del ADN, finalizando así la transcripción. En las células eucariotas, el proceso de transcripción es más complejo que en las procariotas, porque ocurre dentro del núcleo y está a cargo de 3 tipos distintos de ARAN polimerasas. ARAN polimerasa I, transcribe los genes que codifican ARAN ribosómico, ARNR. ARAN polimerasa II, transcribe los genes que codifican ARAN mensajero, ARNM, y algunos ARAN pequeños. ARAN polimerasa III, produce ARAN de transferencia, ARNT, y otros ARAN no codificantes. Por eso, el mecanismo de terminación varía según cuál ARAN polimerasa esté trabajando. Aún así, todas las terminaciones comparten un mismo objetivo, detener la síntesis de ARAN en el punto correcto y liberar la molécula recién formada para que pueda ser procesada. Terminación de la ARAN polimerasa I. La ARAN polimerasa I se encarga de producir los ARAN ribosómicos grandes, 28S, 18S, 5.8S, que forman parte de los ribosomas. En este caso, la terminación ocurre gracias a la participación de una proteína llamada TTFI, Transcription Termination Factor I. Esta proteína reconoce una secuencia específica en el ADN, ubicada después del gen que se transcribe, y provoca que la ARAN polimerasa I se detenga y se desprenda del ADN. Luego, una enzima llamada erenasa corta el exceso de ARAN, dejando solo la porción que contiene la secuencia correcta del ARNR. Se corta el ARAN para separar el fragmento útil que formará parte del ribosoma. Terminación de la ARAN polimerasa III. La ARAN polimerasa III transcribe los genes que codifican ARNT, ARAN 5S y algunos ARAN pequeños. Su terminación es más sencilla y parecida a la intrínseca de las bacterias, ya que no requiere proteínas adicionales. En este caso, la ARAN polimerasa III reconoce directamente una secuencia de terminación en el ADN que contiene una serie de residuos de timina consecutivos en la hebra molde. Cuando la enzima copia esta región, en el ARAN se forman varias adeninas, que son enlaces débiles. Esa debilidad hace que la ARAN polimerasa pierda estabilidad y se desprenda del ADN, liberando el ARAN sintetizado. Terminación de la ARAN polimerasa II, la más compleja. La ARAN polimerasa II es la más importante en el contexto del dogma central, porque transcribe los genes que codifican proteínas, ARNM. Su terminación es un proceso más complicado y multietapa, que involucra señales específicas de secuencia, procesamiento del ARAN, y factores de terminación. La señal de terminación. En el ADN, después del final del gen, existe una secuencia específica llamada señal de poliadenilación. Cuando la ARAN polimerasa II la copia, en el ARAN aparece una secuencia característica. Adenina, adenina, uracilo, adenina, adenina, adenina. Esta secuencia no indica el final inmediato, sino que marca el punto donde el ARAN será cortado más adelante. Unas 20 a 30 bases después de esta señal, hay otra región rica en uracilos U que sirve como sitio de corte. Reconocimiento de la señal y corte del ARAN. Una vez que la ARAN polimerasa II transcribe la secuencia AUAA, un complejo de proteínas se une a esa región del ARAN. Estas proteínas son CPSF Cleavage and Polyadenylation Specificity Factor, reconoce la señal AUAA. CSTF Cleavage Stimulation Factor, ayuda al corte. CFI y CFI, Cleavage Factors I2, realizan el corte físico del ARAN. Estas enzimas cortan el ARAN justo después de la señal, separando el ARAN principal, que será el ARNM, de una cola de ARAN sobrante que sigue unida a la polimerasa. Adición de la cola poli-A. Después del corte, una enzima llamada poli-A polimerasa, PAP, comienza a añadir una serie de adeninas al extremo 3' del ARAN. Esta cola poli-A tiene entre 100 y 250 nucleótidos y cumple funciones muy importantes. Protege el ARAN contra la degradación. Facilita su transporte desde el núcleo hacia el citoplasma. Ayuda a la unión con los ribosomas durante la traducción. Terminación final y liberación. Aunque el ARAN ya fue cortado, la ARAN polimerasa II sigue transcribiendo el ADN un poco más allá. El ARAN sobrante que sigue unido a la enzima no tiene capucha 5', por lo que es inestable. Aquí entra en acción una exonucleasa llamada RAT1. Esta enzima se une al extremo libre del ARAN sobrante y comienza a degradarlo rápidamente desde el extremo 5' hacia el 3. Mientras RAT1 avanza destruyendo el ARAN, finalmente alcanza a la ARAN polimerasa II, lo que provoca que la enzima se desprenda del ADN y el proceso de transcripción termine completamente. A este modelo se le conoce como el modelo de la persecución, o torpedo model, porque RAT1 actúa como un torpedo que persigue a la ARAN polimerasa hasta que la detiene. Para terminar, es importante saber que este proceso puede ser interferido.
Existen antibióticos y toxinas que son inhibidores de la transcripción. Por ejemplo, la rifampicina es un antibiótico, y la toxina alfa-amanitina, extraída de un hongo, Amanita phalloides, son conocidos inhibidores. Hemos recorrido el camino desde el ADN hasta un ARNM maduro, listo para crear la vida. La transcripción es un proceso asombroso, finamente regulado y esencial. Recuerden, iniciación, elongación, terminación, y en eucariotas, los 3 pasos de maduración.